Una fórmula que siempre antecede a las grandes innovaciones e incluso a las disrupciones. Es la convergencia de ideas desde muy diferentes perspectivas. Integrar las miradas que tienen diferentes ópticas. Provocar el encuentro de opiniones con distintos criterios. Se trata de generar riqueza intelectual. Alimentándonos de las más amplias y diversas visiones. Hoy, en el Foro Mar de Cortés, hemos tenido la fortuna de contar con múltiples ideas, pensamientos, conceptos y reflexiones. Y queremos nutrirnos de esa riqueza de impresiones desde el plano, desde la posición y perspectiva de quienes tuvieron la oportunidad de interactuar con nuestros conferencistas, panelistas e invitados especiales. Nuestro propósito: rescatar las ideas más innovadoras, recordar las reflexiones más profundas, analizar, escudriñar, interpretar y concluir sobre cada epílogo de todas las participaciones de este foro. Esto, sin duda, tiene un gran valor en nuestra memoria colectiva, que será nuestra fuente principal, no solo para ejecutar las líneas de acción aquí plasmadas, sino también para nuestro próximo encuentro. Nuestro siguiente Foro Mar de Cortés. Te invitamos a una nueva expedición, comandada por quienes moderaron, dirigieron y condujeron cada conversación y cada encuentro de opiniones. Descubre con nosotros las conclusiones y perspectivas del Summit 2021 del Foro Mar de Cortés. Gracias por continuar con nosotros y ahora me permito presentar a ustedes el panel Conclusiones y Perspectivas del Summit 2021 Foro Mar de Cortés. Para moderar este panel invitamos al escenario a Luis de la Calle, que participó en el panel Inversiones Estratégicas en la región del Mar de Cortés. A Octavio Aburto Oropesa, moderador del panel 30 años de participación ciudadana. Ignacio de la Vega, moderador del panel La transición generacional como un impedimento al desarrollo. Alejandro Robles González, moderador del panel El valor del ecosistema del mar de Cortés. Valeria Moy, moderadora del panel Gobernanza en el Mar de Cortés. Román Leal, moderador del panel Economía Digital, Nuevas Tecnologías. Y recibimos también con las conclusiones de las reuniones regionales a Radamés Díaz Mesa. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación, por la convocatoria de tenernos aquí un poco para tratar de darle forma a las conclusiones. Reiteramos agradecimiento a Agustín Coppel por convocar al Foro del Mar de Cortés, agradeciendo por supuesto también la presencia de los gobernadores, fue creo que muy importante, y bueno, de todos ustedes, que a mí realmente me sorprende gratamente que siendo viernes en la tarde, teniendo buen clima, estando junto a la playa, pues estemos aquí todavía conversando sobre el futuro. Y me gustó mucho el último panel, me gustaron todos, pero el último panel me pareció súper interesante porque, como yo les decía ayer, cuando uno piensa sobre el Mar de Cortés y los estados colindantes, se piensa siempre en términos de la naturaleza, de su riqueza física y el hecho que sea prístino en una parte muy importante, ¿no? El acuario del mundo o el ex acuario del mundo, como decía Octavio ayer, y un gran etcétera. Y terminamos con un panel en el que se nos recordó que el principal activo de una región es el talento, y que solamente con el talento vamos a poder enfrentar los retos que tiene esta región, pero también hacer posibles las oportunidades. Se discutió mucho, por ejemplo, de esta idea del nearshoring y la competencia con China. La competencia con China para México es una competencia no por el déficit comercial, no para ver quién ofrece mano de obra más competitiva, sino que es una competencia por el liderazgo tecnológico y por lo tanto del mundo de las ideas. Y la contribución que puede hacer, creo que una de las principales conclusiones de hoy, de estos 2 días, es que para ser exitoso el Foro del Mar de Cortés y la región,
La principal contribución tiene que estar del lado de las ideas y, como bien decía el gobernador de Baja California Sur, las ideas solamente pueden darse en un ambiente de respeto a los demás, de compromiso con la ciencia y tecnología y de respeto con respecto a la naturaleza, ¿no? Entonces, pues, en el panel de ahora voy a pedirle a cada uno de los panelistas que nos diga y nos ayude a pensar qué debe hacer el Foro del Mar de Cortés el próximo año en cada uno de los temas y qué debe hacer de aquí al año que entra el foro para asegurar que este se convierta en un mecanismo que nos permita avanzar y nos permita ir construyendo una visión para esta región tan rica, tan importante de México. Entonces, Octavio, por favor, si nos puedes dar tus primeras reflexiones de qué sigue en el ámbito ambiental y en cualquier otro que quisieras tú comentar. Moderé un panel donde nos compartieron sus experiencias de éxito, sus experiencias o fracasos, algunos fracasos. Me gustó mucho lo que dijo Manuel Arango en términos, incluso lo compartió con el gobernador de Baja California Sur, sobre que se necesita más cooperación. Yo incluso hoy lo mencioné, la cooperación en muchos sentidos es necesaria para que esta región avance. Cooperación la podemos dibujar en muchas cosas, pero una muy importante es la academia, los empresarios, el gobierno y las comunidades. Otra cosa que también se mencionó en ese panel es preocupaciones sobre el estado actual de los recursos naturales. Como lo mencioné hoy, yo creo que es un acuario que está roto, ya no es el acuario del mundo, hay que entender eso y muchos de ustedes lo saben, pero seguimos con esta frase del acuario del mundo. Sí, puede estar vendiendo más atractivo, pero nos puede costar muchísimo. Entonces, creo que una prioridad es cómo se puede recuperar esa naturaleza. Les mostré un pequeñito ejemplo que es Cabo Pulmo y ese ejemplo se podría replicar en muchos lugares, pero se necesita voluntad de inversión, voluntad de cooperación. Y voy a terminar mi participación diciendo que este foro, y aquí lo pueden ver, no tiene nada de equidad de género y le voy a ceder un poco de tiempo a Valeria, de mi tiempo, porque también creo que ese es uno de los grandes problemas, señores, seguir pensando visiones desde una perspectiva no nos va a llevar a mucho, así que tenemos que hacer mucho en ese momento. 100% de acuerdo. El futuro de México es promisorio porque depende fundamentalmente del papel de las mujeres y es una cosa que tenemos que impulsar en todo lo que hacemos, en la forma y en el fondo. Pero a ver, Octavio, dinos un poco, decías, el gobierno, el sector privado y las universidades. ¿Qué pueden aportar las universidades en materia ambiental? Danos una idea concreta para ver si se puede convertir en parte de la agenda del foro. Ya me llevan Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y incluso ya me lo propuse como meta, es saber cómo sacamos a todos los académicos de instituciones públicas, incluyendo las universidades autónomas, a trabajar con la sociedad en el campo. Ya no es tiempo de que se queden en los salones, en los laboratorios, digan que hay que publicar un paper y mandarlo a una revista y que esa ciencia nunca se aplique. Los científicos tienen que salir de esas instituciones, trabajar directamente en el campo con estas comunidades y obviamente eso lo tenemos que entender, pues sí se requieren recursos para que eso suceda, ya sea público o privado, tiene que haber una manera de incentivar la ciencia en campo para resolver todas estas preguntas. Aquí han hablado de muchas cosas tecnológicas, pero recuerden que la parte ambiental y social también es muy importante. Van juntas y la tecnología es parte de la solución a los problemas ambientales, ¿no? Tenemos, como decía Ricardo Hausmann, que importar muchos changos.
no digo changas porque van a decir que soy en el sentido de que el talento, por ejemplo, de las universidades se puede generar, pero también se puede, ¿por qué no?, importar. Nacho, la brecha generacional, ¿qué cambios, qué lecciones y qué podemos hacer para aprovechar, digamos, el impulso de los jóvenes? México es un país joven, para que esta región de México sea ejemplar. Sí, muchas gracias. Primero, por alusiones, si me permites, yo creo que la visión de la academia, que la academia está en los salones y en las torres de marfil, pues ya empieza a ser una versión algo caduca. Por supuesto que hay muchas universidades, muchos profesores, docentes y académicos, pues que siguen encerrados y en sus papers, ¿no? Aunque la investigación, no olvidemos, es una base fundamental para el avance tecnológico, humano, en sustentabilidad. Entonces sí me gustaría puntualizar. Mira, en el TEC de Monterrey hace 5 años lanzamos el modelo educativo TEC 21 y es un modelo que se trabaja en el campo, en la acuicultura, en la agricultura, en la industria, en la tecnología, con retos reales, con empresas reales, con profesores vinculados. Creo que esos son los modelos en los que tenemos que avanzar como sociedad. Si demonizamos a un sector, en este caso la academia, pues no vamos a conseguir esos avances. Pero bueno, luego hablamos de eso. También es por polemizar un poco y animar el panel. Ayer yo la verdad tuve pues el honor de participar en este bloque de empresa y familia y pues muchos de ustedes pues tuvieron la ocasión de escuchar a Iván Landsberg, Susana Coppel, a Manuel Díaz, a Roberto Postelwaite, creo que lo he dicho bien. Bueno, pues en una reflexión muy interesante, uno de los principales hallazgos para mí de todo ese panel fue una pregunta que hizo pues alguien que estaba sentado por aquí. Oiga, ¿y por qué está esto de la familia y la empresa en el Foro Mar de Cortés? ¿Cómo encaja? Y es una reflexión muy interesante y pues ahí contestamos. Yo di una puntualización que creo que es parte de lo que sigue. Y la región Mar de Cortés, México, Latinoamérica, el mundo, está compuesto en su gran mayoría de empresas familiares, el 80% del PIB medio, el 75% del empleo que generamos. Inversión en tecnología, en emprendimiento, en startups a través de Family Office, mucha innovación proviene de esto. ¿Cómo podemos poner en el centro también esos ecosistemas de apoyo a la familia empresaria y a la empresa familiar? Iván hablaba de un ejemplo español, yo como pueden ver por mi acento, pues no soy precisamente de Cholula, y he trabajado mucho con el Instituto de Familias Empresarias en España y efectivamente fue una herramienta privada, empresarios apoyando a empresarios, desarrollando ecosistemas en todas las industrias. Creo que ese fue un highlight muy importante. Talento y liderazgo. A mí me ha gustado mucho los paneles que hemos tenido, todos ellos creo que han tenido un enfoque y al final un elemento común y compartido es el talento. ¿Y quién hace que las cosas pasen? ¿Son los gobiernos? ¿Son las universidades? ¿Son las empresas? Es el ecosistema completo. ¿Y de qué está formado? De personas con talento. Creo que lo que sigue también para el año que viene, Radamés, es pues, un foco en educación muy importante. La educación es la única herramienta que como sociedad podemos gestionar pues para solucionar los problemas esos grandes de la humanidad y todos estos 17 ODS y algunos mucho más próximos a nosotros. Y una última reflexión para no abusar del tiempo que me gustaría incorporar también es la manera de hacer empresa. Y creo que eso es muy relevante y hablaba Agustín hoy. Creo recordar pues de esta recepción de inversiones y del capital y de los campos de golf y al lado subsistiendo pues pobreza. México, no olvidemos, México, el 70% de las familias viven en lo que la ONU considera un índice de pobreza extrema. ¿Cómo podemos también desde la educación, desde la cultura, desde la sensibilización, desde la labor de los empresarios, empezar a pensar de otra manera? Y están muy bien los unicornios. Yo soy profesor de emprendimiento, yo soy emprendedor, inversor, pero están mejor las cebras. ¿Y saben lo que son las cebras? Son emprendimientos muchas veces familiares que tienen el foco, por supuesto, en la rentabilidad, en repartir a los accionistas, en innovar y en crecer, pero compatibilizándolo con impacto en sus comunidades, en sus empleados, en sus proveedores, en el mundo, en el planeta
que como hoy estamos viendo en Glasgow, estamos agotando. Creo que eso también es un rol magnífico del Foro Mar de Cortés y otro tema pues a futuro para llevar sobre la mesa. Y acabo, otro highlight, y ya con esto cierro, que aprendimos ya desde la empresa familiar fue qué evitar en las conversaciones de la familia. Y dos temas que nos refería Manuel Díaz, el notario: nunca hablar de herencia y nunca hablar de sexo. Con esto acabo, muchísimas gracias y a su disposición. Excelente. Los unicornios y las empresas familiares no son excluyentes. No, claro. Hay que hacer ambos. Y la empresa familiar quizá tenga alguna ventaja en el sentido de la permanencia, y para un proyecto de este envergadura, de tratar de hacer de la riqueza del Mar de Cortés permanente, hay un papel muy importante para empresas que tienen un compromiso a largo plazo con la región por ser de aquí, ¿no? Alejandro, no sé si tú puedes incluso aprovechar esta para comentarnos qué sigue. Bueno, lo primero que quiero decir es que la verdad fue muy grato estar aquí y este primer paso fue sustancial, ¿no? Para mí, el a veces no entender de lo que se hablaba, el a veces no estar de acuerdo en lo que se hablaba, es precisamente lo que le da la razón de ser al foro. Si hubiera venido a escuchar exactamente lo que ya sabía y lo que estoy de acuerdo, no tendría sentido el foro. Y eso para mí es el gran valor, ¿no? No tengo la menor duda que si seguimos con esto, emergerá una visión que compartimos y poco a poco iremos caminando cada vez más juntos. Lo que sí veo es un poder colectivo muy fuerte aquí, en talento, en economía, en deseos y en ganas de hacer las cosas distintas, y creo que eso es esencial. Me recuerda a esos 80s en ese primer panel que platicamos, ¿no? Donde un grupo de personas, nada más que aquí es mucho más numeroso, se juntan, imaginan y empiezan a cambiar esta realidad. ¿Qué sigue de este foro? Pues creo que van a seguir muchas cosas, porque no… de seguro en cada mesa, fuera de este espacio, se platicaron muchas cosas, ¿no? En los desayunos y en los cafés. Puedo hablar de las que yo platiqué, ¿no? Para mí, el medio ambiente lo vamos a seguir necesitando, es indispensable para prosperar. Y como dice Octavio, no anda bien. Me da mucha esperanza que la economía que sigue en los próximos años parece depender cada vez menos de cómo hacíamos antes para generar economía, ¿no? Parece ser que hoy podemos cultivar de manera mucho más sustentable, parece ser que hoy podemos tener acuacultura, parece que hoy cosas que antes no tenían valor, nada más por verlo. Por ejemplo, una ballena, si no estaba muerta, no valía, ¿no? Ahorita, ¿cuánto vale una ballena viva? Es increíble. Yo creo que tenemos esa gran oportunidad de generar economía y prosperidad en base a la vida y no acabar con ella. Y dos, tenemos todo un mundo nuevo de tecnología, que fue el último panel, que es fascinante, que es difícil de predecir, que a veces da miedo, como dicen por ahí, pero pues hay que entrarle, ¿no? Y para que ese mundo, ¿no?, funcione aquí, en el panel en el que tú estuviste, Luis, escuché que se decía que para atraer talento y para atraer cerebros, pues necesitamos crear espacios muy agradables. La gente se puede mover ahorita a cualquier lado del mundo. Moverse a las ciudades del Golfo de California es muy importante, y para eso hay que darles seguridad, hay que darles espacios culturales, hay que darles todas esas cosas que dijeron, incluyendo un medio ambiente muy agradable, ¿no? Para los fines de semana, y estoy seguro que el talento va a venir. Finalmente quiero hablar de una parte que creo que se disocia un poco y todavía cuesta trabajo entenderla en este contexto, y es en la que yo he trabajado, y tenemos un montón de comunidades pesqueras dispersas a lo largo del Golfo, que pues no son estudiantes del TEC de Monterrey, ni son eso, pero tienen un talento muy especial, conocen el mar como pocos lo conocen. Y ese es un talento muy especial, inclusive podría decir que muchos de ellos lo aman, ¿no? ¿Cómo aprovechamos ese talento? ¿Cómo lo juntamos?
para darle vida a este golfo, ¿no? Y parafraseando a Ricardo Hausmann, diría yo, ¿cómo le hacemos para encontrar, en donde haya que encontrarlas, con mucha claridad y en negrillas, las palabras, las letras de la palabra sustentabilidad? Ahí le pongo. Son muchas letras, ¿no? Eso requiere una complejidad. Yo estoy convencido de que proteger una región que nadie conoce, al final del día es contraproducente. O sea, si tú vas a apreciar un arrecife si alguna vez has buceado, ¿no? Entonces, creo que tenemos que invitar a los mexicanos a conocer la riqueza del Mar de Cortés para que entonces estemos dispuestos a invertir en protegerla. Y creo que también el objetivo fundamental del foro creo que debe ser cómo crear la prosperidad en la región para que sea sustentable proteger el Mar de Cortés. Y al mismo tiempo es de dos vías. Como la riqueza del Mar de Cortés va a ser una de las razones que nos va a generar esa prosperidad, ¿no? Es de dos vías. Valeria tiene el tiempo de Octavio, también un poco el mío, y además tiene la responsabilidad de hablar del panel de los gobernadores. Entonces, Valeria, ¿por qué no nos cuentas un poco en estas letras, las vocales que le tocan al sector público y las consonantes al sector privado? Por cierto, la próxima vez hay que organizar un torneo de Scrabble, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas desde el punto de vista de las instituciones públicas dos o tres ideas que tú tengas que los gobiernos pudieran aportar para que esta región se conciba a sí misma como región e invierta en proyectos específicos para ser una región más próspera y que cuide mejor el medio ambiente? Gracias Luis, gracias Octavio. Usaré esos minutos, ese tiempo, espero que de la mejor manera. Pues mira Luis, a mí me gustó platicar con los gobernadores, debo de decir abiertamente que yo no los conocía, no había nunca interactuado con ellos, no sabía más que 2 minutos antes en la sala de al lado. Y me gustó oír de varios de ellos esta idea de que hay que trabajar como región, hay que trabajar como región, hay que trabajar como región. Y a mí ese discurso me parece genial cuando se traduce a la realidad. Cuando únicamente uno dice hay que trabajar como región y vamos a ser la región más importante y la región, y eso te da una nota de prensa, me parece que se nos puede olvidar. Sin embargo, si verdaderamente pensamos en trabajar como región, y creo que tenemos por ahí algunos ejemplos que tú debes de conocer muy bien con el Tratado de Libre Comercio y ahora TEMEC, si verdaderamente decidimos trabajar como región o deciden los 5 estados trabajar como región, creo que pueden lograr cosas muy distintas a las que pueden lograr de forma independiente. Lo dijeron varios de los gobernadores, ¿no? Al final del día, todos tienen en común, todos tienen sus propios problemas, todos tienen diferencias intrínsecas en el Estado en sí mismo, pero tienen como común denominador el Mar de Cortés. Creo que hay muchos temas que podrían trabajar de forma integral. Hay un tema de manejo de energía, trabajan distinto, normal. Vemos a la hora de la integración de las redes de transmisión de energía eléctrica, Baja California, la península, está más que aislada. Entonces, quizás podríamos encontrar algunos mecanismos de verdaderamente trabajar como región y que no se quede únicamente en un discurso. Entonces, tú preguntabas al inicio, ¿qué esperaríamos ver el año que entra? Cuando vuelvan a venir los gobernadores el año que entra y se les diga, oiga, pues ya estuvieron el año pasado y les vuelva yo a presentar la lámina con sus datos atrás, ¿no? Se las mando antes para que no haya ningún problema ni ninguna queja. Les podamos preguntar, bueno, ¿qué hicieron? Porque ustedes mencionaron aquí que querían trabajar como región. ¿Verdaderamente trabajaron como región? Creo que hay un tema, cuando hablamos de Baja California Sur, el gobernador muy amablemente nos habló de diversificación y al mismo tiempo es difícil pensar en diversificación, pero sí es posible pensar en algunas oportunidades, por ejemplo, de turismo médico. Sé que quizás es un tema más complicado, pero si trabajaran como región y buscaran autorizaciones, permisos y demás como región y no como estados uno a uno,
quizás se lograrían cosas distintas y se volvería, al igual que como hablamos de Norteamérica como una de las regiones más competitivas del mundo, quizás podríamos hablar de la región del Mar de Cortés. En lugar de estar hablando el índice de competitividad de Sinaloa o el de Sonora o el de Baja California, a lo mejor podríamos estar hablando de la región del Mar de Cortés y qué puede lograr en otras oportunidades que tienen ahí muy claras. Me parece un tema interesante. También hablaban de la competencia en el mundo de las ideas, ¿no? Y es muy notorio ver cómo en los diferentes estados que conforman este grupo, pues tenemos con unos desarrollos bien interesantes de hubs de inteligencia, de hubs tecnológicos y otros que no, otros que se están quedando aislados. Hay algo, seguramente hay mecanismos de cooperación que se pueden hacer para transmitir el conocimiento que se genera en un área a otras áreas de la misma región. No estamos hablando de, o sea, no pensemos que una región se vuelve completamente diferente por tener una línea fronteriza imaginaria que los separa. Y en ese sentido, si lo que dijeron los gobernadores, que consta que no es una idea mía, lo dijeron ellos, si verdaderamente empiezan a trabajar como una región, teniendo en cuenta el Mar de Cortés, y Octavio rompió mi corazón al decirme que ya no es el acuario del mundo, y si verdaderamente deciden que vuelva a ser el acuario del mundo y que se cuide este tesoro mundial que se tiene, quizás las preguntas que les podríamos hacer el año que entra serían distintas. Pues al final yo les voy a dar algunas ideas, construyendo lo que está diciendo ahora Valeria, de qué tipo de instituciones regionales podrían desarrollarse para aprovechar las sinergias entre los estados. Pero quiero hacerte una pregunta, Valeria, sobre una propuesta que hizo Ernesto Stein del BID, de que el foro, además de tener 3 o 4 cosas que queremos impulsar, se convierte también en un foro para escuchar los obstáculos que enfrentan los ciudadanos y las empresas y con base a eso desarrollar las propuestas y no solamente digamos que aquí 400 personas las pensemos, sino que sea una cosa, algo más abierto. ¿Qué opinión te merece algo así? Me parecería que sería un propósito y un logro, un cambio, una transformación del foro. No únicamente escuchar los obstáculos, escuchar lo que se logra, ¿no? Porque seguramente si empiezan a trabajar como una región, habrá cosas en las que vayan encontrando logros y, por supuesto, obstáculos. Hablaba el gobernador de Nayarit en específico de que iba a ser una consulta ciudadana para un tema muy específico. Y mi pregunta siguiente, que ya no se la hice, pero se la podría mandar por correo, es, pues cuando tomas una decisión en una región muy específica, cuando tienes al Mar de Cortés, como es el caso, de común denominador, pues no solo afectas a lo que pasa en Nayarit, afectas a lo que pasa a todas las comunidades que están alrededor. ¿Por qué no pensar quizás en hacer pues consultas, pero como región? Consultas no únicamente por estado. O sea, si sí queremos tomarnos en serio la opinión de los ciudadanos, hagámoslo en serio. Y entonces hagamos consultas por región, porque la decisión que tome Sonora o que tome Baja California o que tome Baja California Sur, pues incide en la calidad de vida de las comunidades de todo el Mar de Cortés. No puede un estado tomar decisiones completamente aislado del otro. En ese sentido, si el foro se convierte en ese foro, como la palabra lo indica, para que los ciudadanos, para que los habitantes digan, oigan, esto está bien, esto no, ¿cómo podemos mejorar en conjunto? Me parecería que sería una gran aportación del foro. A lo mejor podríamos convencer a los gobernadores que para proyectos de cierta envergadura y más grandes, se requiriera consultarlos con los 5 estados. No estaría mal. ¿No? Para ayudarnos en la parte ambiental, para fortalecer la parte de la educación, para crear las instituciones importantes. Adelante. Y déjame aprovechar. Eso ya son los minutos. Ya sé, perdón. Los minutos, estás robando minutos ahora. Pero bueno, últimamente estamos oyendo mucho que hay que tomar la perspectiva de género en las políticas públicas y en el diseño de políticas privadas, en las empresas y demás.
Y sí, obviamente estoy más que a favor de eso, pero creo que también hay que tomar la perspectiva ambiental, ¿no? Creo que a veces se nos olvida que cualquier decisión que tomemos en términos de crecimiento y de desarrollo económico, poner una empresa, quitar una empresa, poner una empresa naviera, poner unos cruceros, quitar los cruceros, creo que todo tiene un impacto al medio ambiente. Y sí, por supuesto, que así como tenemos la perspectiva de género y de la cual se habla todo el tiempo, tendríamos que tener en cuenta la perspectiva ambiental también. La ventaja comparativa... Esta región tiene solamente dos ventajas comparativas. Una es el medio ambiente y otra es el talento. Y la pregunta es cómo hacer que trabajen juntas para mejorarse una a la otra. Ramón, en ese sentido, México debe apostar, por supuesto, por la robótica, la inteligencia artificial, la biología molecular, las tecnologías de punta, la economía digital. Somos un país joven. Tenerle miedo al cambio tecnológico es un error tremendamente grande porque el talento en México es enorme. El otro día estaba yo en San Francisco y me decía un empresario que tiene una empresa de sistemas, decía, yo, el 90% de mis ingenieros son mexicanos, de Juchitán y de la Sierra Mixteca, ¿no? Un poco lo que decía Ricardo Hausmann, ¿no? Cuando aportas las condiciones necesarias, el talento florece, ¿no? ¿Cómo le hacemos en esta región del país para atraer talento, para crear ese ecosistema? Es ayudarles con las visas, invitarlos a que estén aquí, abrir centros de investigación, universidades. ¿Qué se te ocurre para poder, digamos, potenciar el potencial que ya hoy en día existe, pero puede ir mucho más lejos? Creo que este fue el único tema en mi panel, donde todos los panelistas estaban de acuerdo, ¿no? Que es el talento lo que trae todo. No es tanto si el gobierno impulsa o el capital impulsa o si son los datos. Es realmente el talento que van a crear esas herramientas, que van a producir los datos, que van a poder procesar esos datos y que van a poder venderlo a inversionistas. Entonces, aquí yo creo que el reto, la oportunidad es cómo traer a ese talento. Ahorita voy a tu pregunta. Cómo desarrollar el talento cuando ya esté aquí. Y si ese es el producto, reconocer que un buen producto no se vende solo. Y hay regiones en México, como lo es Guadalajara, que lo venden muy bien. O sea, le dedican tiempo a ir al Silicon Valley, a platicar con empresas que están establecidas allí y decir, ven a ver una oficina, ven a ver el talento que tengo. Incluso aquí hay 2 casos de éxito y llevan a unos ejemplos. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Son varias fases, es traer más talento, siempre producir, porque la innovación cambia muy rápido, las tecnologías cambian rápido y las metodologías dentro del software cambian muy rápido. Entonces siempre es cómo podemos capacitar al talento ya cuando los tenemos. Y tercera fase es cómo vendemos eso. Yo creo que el Foro Mar de Cortés podría jugar un rol muy importante ahí. Como viste, había mucho debate entre qué rol puede jugar un gobierno o no. Las universidades, en qué tiempo. O sea, quizás no al inicio, pero en eso de capacitar sí pueden ayudar. Yo creo que se necesitan esos impulsores de ecosistemas, lo que Abril estaba mencionando como ecosystem builders. Y eso va a ser gente que está realmente incentivada, motivada, entregada a esta idea que la región puede ser un imán de talento. Se necesita gente de nombre y apellido que lo va a tomar en serio. Y yo creo que este foro pues, podría ser una plataforma para arrancar conversaciones de este tema. Entonces quizás en una segunda edición de esto podría ser incluir un track o un componente dedicado a este tema, donde se puede traer a empresas de Estados Unidos. Aquí tuvimos a Visma, que es un empresario de Estados Unidos, Wiseline, que emplea cientos de personas en México. Hay varios que ya lo están haciendo, hay varios que están pensando. Y si podemos traerlo aquí, que se enamoren con el lugar y que conozcan el talento,
Yo creo que eso puede impulsar algo muy interesante. Hay otro tema que se me hizo interesante, no lo pudimos tocar mucho o profundizar en el panel, pero no quiero que nos olvidemos de esta oportunidad que nos trae lo que yo llamo el diáspora, el latino diáspora. Tuvimos 3 panelistas y cada quien toca este tema de una diferente manera. Abril representa a una mexicana que se fue a Estados Unidos a estudiar. Comenzó su carrera en tecnología en empresas de Estados Unidos. Agarra todo este conocimiento, toda experiencia y decide, ¿sabes qué? Quiero ahora hacerlo por mi propia cuenta y quiero ser disruptiva y innovadora, pero no lo voy a hacer en Estados Unidos. Voy a regresar a México, ¿no? Y eso es un impacto interesante, ¿no? De la decisión de regresar y poder traer todo ese conocimiento para innovar aquí. Bismarck representa a una persona que sus padres emigraron de México a Estados Unidos. Vive allí, se cría allí, estudia allí y trabaja en Google, una de las empresas más mundiales. Y en su emprendimiento piensa, ¿cómo conecto a Estados Unidos con México? ¿Y cómo puedo yo traer oportunidades en México, pero a la misma vez pues, beneficiarme como empresa, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante. ¿Cuántas personas tenemos de esta región que viven en Estados Unidos que les encantaría reconectarse, que conocen la belleza de este lugar? Y yo sí creo que es una oportunidad muy, muy interesante que quizá el foro también puede jugar un papel. Y se tiene que comenzar con algo. Eso es otra cosa que se discutió en el panel. Bismarck lo dijo como si es algo fácil, ¿no? Vamos a debatir si es fácil o no, pero esa mentalidad viene de una mentalidad de pues, tecnología e innovación, donde las soluciones de esos retos que se enfrentan cuando estás en el sector de tecnología no vienen de la noche al día. Tienes que comenzar con algo, iterar, cambiar, pivotear, modificar, ajustar, ¿no? Y es a ese ritmo. Entonces yo creo que si lo vemos de esta manera tomamos un primer paso, ¿qué vamos a hacer en forma de versión 2 y versión 3 y versión 4? Yo creo que podemos estar muy contentos con los frutos, ¿no? Nacho, te quiero hacer una pregunta, Ramón, por favor, adelante. Sí, más que una pregunta, un comentario sobre lo que estás señalando, que es muy relevante. Y pensamos que desarrollar ecosistemas, un Silicon Valley, un Route 129, Singapur, Holanda, es muy fácil. Y bueno, no es tan fácil, pero sí se puede explicar fácilmente. Y quería como profesor didácticamente y muy brevemente pues dar la visión de esto. Oye, ¿qué fue Silicon Valley? Pues fue Stanford, una universidad. El conocimiento, la investigación, que atrajo talento, un imán de talento extraordinario. Los mejores ingenieros, economistas, volaron a Stanford y empezaron a desarrollar su tarea. Naturalmente, las empresas empezaron a ocupar espacios alrededor. ¿Para qué? Para utilizar ese talento extraordinario. Y esa innovación llamó al capital y la industria del capital riesgo, etcétera, empezó a asentarse. ¿Por qué? Pues porque tenía esa combinación maravillosa entre talento, conocimiento, investigación, tecnología y empresa. Y la pieza la cerraba el gobierno. Y hablaba Bismarck. ¿Y qué hacía el gobierno? Nada, cuanto menos mejor. No, cosas muy importantes. Garantizar la seguridad jurídica, la confiabilidad del sistema. Y por supuesto, pues trabajar desde la fiscalidad para ofrecer condiciones pues que de alguna manera recompensaran al riesgo. Esos son ecosistemas. ¿Cómo podemos desarrollar algo parecido aquí en el Mar de Cortés? Bueno, pues ese es un reto y es esa confluencia de diferentes aspectos que se centran en el talento. Y acabo. Y por supuesto, ciudades seguras, limpias, divertidas, modernas, con ocio, con todo lo que hoy existe en esta región, pero organizado. Eso es un poco los ecosistemas. ¿Cómo creamos aquí un ecosistema? La gran pregunta. ¿Cómo creamos el ecosistema del Mar de Cortés? ¿No? Eso es un poco lo que estamos haciendo en todo, ¿no? En el talento, en el medio ambiente, en la parte urbana y un gran etcétera, ¿no? Juan Ignacio Guajardo, por favor, danos tus primeras reflexiones y luego quiero que nos digas tus propuestas. Sí, gracias. Buenas tardes. Nomás les voy a decir cómo voy a tratar de platicar los 3 minutos, o ¿cuánto me dijiste? 2 minutos 40, 45.
porque así es como yo estructuro mi mente para ligarlo con lo que traigo acá, para decir lo que siento que tengo que decir en atención a la invitación que me hiciste. Y antes de eso, un comentario: la carabela, los colores de la carabela, ¿se acuerdan que es naranja, el vino, etcétera? Pero coincidentalmente también, si están en el lado de la playa, de la península, viendo el este, son los colores del amanecer. Esas carabelas son los colores del amanecer y son los colores del atardecer. Y entonces esto es un amanecer. En la región de Baja California nos tocó el tema de comunidad. Y para hacer una comunidad regional se tiene que tener una visión compartida. O sea, una visión compartida es una condición sine qua non. No se logra una comunidad regional. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se va logrando? Es como un lienzo. Están los pintores y dan un pincelazo y tienen una idea qué es, y lo pintas y le das otro pincelazo y luego regresas el día siguiente, pues le cambias el de este y le vas poniendo al lienzo. Y Agustín, yo no te conozco, no tengo el gusto de conocerte, estoy aquí por la invitación que nos hizo Radamés y Juan Pablo, pero lo que, desde mi punto de vista, lo que has ofrecido es una oportunidad para los que estamos aquí y para los 5 estados. Y toda oportunidad, y no es rollo, es nomás estoy sacando el sentimiento para luego llegar a las 4 propuestas. Toda oportunidad implica una responsabilidad. La responsabilidad de asumir el compromiso que implica esa oportunidad o dejarla pasar. La oportunidad nos da la opción de actuar como ciudadanos. Bajo la definición de Juan Escames, que decía que un ciudadano es aquel que tiene conciencia de pertenencia a una comunidad y actúa para mejorarla. No es el que va y vota. Y el futuro no llega nomás porque llega por el paso del tiempo. El futuro lo forjas, lo planeas, tienes visión y vas por él y lo atrapas. Cada estado, como decías, Valeria, ¿verdad? Perdón. Cada estado, como decía, tiene sus problemas estatales, cada ciudad sus temas. Esos son temas que ellos van a resolver y aquí son otros temas. Cuando vimos los temas ya en la región de Baja California, todos estaban relacionados con la misión del Foro de Mar Cortés. Desarrollo económico, que no se va a dar si no hay desarrollo humano y que no se va a dar si no hay desarrollo sustentable. Si el Foro Mar de Cortés, ahora me voy a poner aquí, me voy a emocionar, no sé, bueno, me dicen que me calle. Y por eso no me pusieron nombre, por si hago tarugadas, pues no se van a acordar quién soy. Si el Foro Mar de Cortés se propusiera 1 o 2 o 3, y a lo mejor ¿cuántas ya son muchas? Proyectos BHAGs, lo que decía Jim Collins, B de bueno, HAG, Big, Hairy, Audacious Goals. Algo inconcebible. Que sea como también el concepto de él, que era el flywheel, el engrane, que lo vas empujando y empieza a dar vuelta. Ay, y alcanza la primera vuelta y luego ahí vas y luego va agarrando momentum y ya con el tiempo no lo paras. Y me voy a permitir proponeros ahora sí los 4 proyectos que, como estoy aquí, me invitaron, los digo. Y además ya están consensados con el Poncho Aldrete. Y entonces son 4 y voy a explicar cada uno. Si tú me dices cuando me calle. Hazlo muy brevemente para adelante. 1. Educación de calidad mundial para primaria y secundaria pública. Un modelo implementado con APP público-privado para implementarlo al mismo tiempo en los 5 estados para efecto de que los niños no lo estén mandando a la mediocridad. Esa es responsabilidad de nosotros. Primaria y secundaria. ¿Qué hubo? 2. Un puente vehicular a la mitad de la península que integre de la península a la tierra firme, pero ya tierra firme es isla, pero acá la tierra, para que los puentes comunican las 2 tierras, comunican a las personas, facilita el moverse de un lugar a otro, facilita el transporte de mercancías, facilita ver cosas bonitas, pueden ser obras arquitectónicas y ingenieriles que sean algo que todo el mundo quiera venir a ver el puente ese, y el puente está ligado con ligas deportivas de niños de 8, 9, 10, 11, 12, 15 años, nomás de la región de Mar de Cortés, de béisbol, de fútbol, de soccer, de básquetbol, nomás ellos, para efecto empezar a integrar comunidad y que ellos se sientan parte de una integridad
en esta zona en 10 años. Está sembrando para el futuro. Lo otro es reciclar el agua en los 5 estados. Se tocó el tema de reciclar el agua, que se recicla al 100% como lo hacen en Las Vegas y creo que en San Francisco. Y a lo mejor puede haber un órgano operador que copia las cosas y lo están operando con participación obviamente empresarial y social y todo ese cuento, pero sí tiene que haber empresarial para efecto de que se recicle el 100% de agua. Y el último proyecto sería un plan parcial de desarrollo de todo el lindero que está pegado al Mar de Cortés, los 5 estados, un solo plan de desarrollo parcial de esa zona, uno, controlado por un órgano, que diga qué no se puede, qué sí se puede, lo que sí se puede, cómo se puede y cómo no se puede, cuántas personas, habitantes por metro cuadrado va a ser el límite de desarrollo, cuánta agua pueden sacar del mar para efecto de potabilizar, para efecto de tener algo sustentable, no más porque tenemos el agua, vamos a hacer todo. Y entonces ya se me acabó mi tiempo. Buenísimas propuestas. Una cosa más. Y acuérdense, hay una frase de Jefferson en el Monumento en Washington, que la voy a decir en inglés, supongo que, porque en inglés sale, dice, I have sworn upon the altar of God eternal hostility against any form of tyranny over the mind of man. La educación primaria y secundaria pública que se le da a los que vivimos en la Mar de Cortés es tiranía, es mediocridad. Entonces, y lo otro es que no se trata de ser los más grandotes o los más fuertes, sino se trata de tener la fortaleza y la fuerza de voluntad y la capacidad para tomar decisiones para que las cosas sucedan. Y el resultado es importante, lo del puente y esas cosas, bueno, con lo que vaya a salir son propuestas, pero también es importante el proceso. No podemos desvanecer con esta oportunidad que nos ofrecen, porque el tiempo y el proceso nos hará fuertes, nos vamos a conocer, nos vamos a respetar, el amor por los demás, el conocernos y el fijarnos entre todas metas comunes que realmente se convierta el Mar de Cortés en un punto de destino mundial por el desarrollo económico, humano y sustentable. Gracias. Ahora voy. Los ecosistemas que no prosperan padecen una cosa que se llama el complejo de impertenencia, que no pertenezco yo y que las cosas tampoco me pertenecen a mí. Y en México tenemos muchísimo este concepto y lo utilizamos como pretexto para ser corruptos, para no hacer las cosas bien, para darle la vuelta a las cosas en lugar de tomarlas de frente. Entonces, la creación de una comunidad implica arraigar el concepto de pertenencia, y cuando tengamos el concepto de pertenencia, el infinito es el límite, porque la gente va a estar dispuesta a hacerlo, y es exactamente lo que nos está proponiendo Juan Ignacio. Radamés, ¿por qué no nos cuentas un poco la importancia que tiene construir de abajo hacia arriba, de cada uno de los estados, para tener una visión de esta región como una sola? ¿Cómo? Otra vez, perdón. ¿Construir de abajo para arriba? ¿Me estás preguntando? No, a Radamés. No, pues es que como aquí. Es difícil después de Juan Ignacio hacer una opinión. Pero también puedes opinar, por supuesto. Oye, pues todo esto se construyó paso a paso. Ahí en el equipo de Mar de Cortés hacemos fácil lo difícil. Los retos grandes nos estimulan. Necesitamos descubrir nuevos retos para no aburrirnos. Nos gustan las misiones imposibles. Vamos a ir por más y vamos a ir con mucho entusiasmo por más cosas. Yo voy a donar, de mis 3 minutos voy a donar 2. Solo quiero decir que hemos estado aquí trabajando en gerundio, ¿no? Trabajando, haciendo, escuchando, moviendo, analizando. Pero a mí me gusta más el participio pasado, que es resuelto, ejecutado, analizado, proyectado, visto, concluido, cumplido. Y la palabra para mí es lo más valioso que yo tengo. Y creo que aquí la estamos cumpliendo juntos, mi equipo, todos con el mantra de divertirnos, disfrutar lo que hacemos. Vemos esto como un mecanismo de trascendencia. Creo que es muy importante lo que dijo Juan Ignacio, como es muy importante lo que toda la membresía hace y dice, porque tenemos que escuchar a las personas. Esto tiene fundamentales
de las necesidades aristotélicas, trae un concepto socrático de mayéutica para efectos de generar ideas y generar conclusiones a partir de escuchar a los demás. El tema de la trascendencia, de ver y vivir aquí los valores y vivir también y proyectar en nuestras familias, con nuestra pareja, la comunicación y pensar en grande, porque sí se puede. Es sin miedo al éxito, lo hemos platicado con Agustín, que ha sido muy generoso, muy amable, muy atento de convidarnos, de retarnos, de exigirnos, a movernos, porque en realidad todo esto ha sido un caminar. Pero yo le quiero pedir a Amado y a Carla, porque se nos quedaron en el camino y yo estoy muy comprometido con todos ellos porque creyeron en nosotros, creyeron en este proyecto. Quiero que me digas en un minuto, Amado, ¿qué propones para todo esto? Y también a ti, Álvaro, y a Cheya, que nos digan qué sintieron con todo esto, que este proyecto les hace sentido, con qué se quedan, qué falta. Era muy importante escuchar a Juan Ignacio también, porque esto se construye entre todos y creo que todos estamos aquí con un compromiso para disfrutar, para trascender, pero sobre todo para ejecutar y hacer y actuar. Adelante. Muchas gracias, Radamés. Va a sonar un poquito irónico porque yo me dedico a la venta de combustibles fósiles y a la pesca de sardina en el mar. Sin embargo, hay una cosa que me tiene aquí y es que mi pasión, lo que me entusiasma es el mar y en lo particular el Mar de Cortés. Yo tuve la fortuna de que mis padres me introdujeron al Mar de Cortés por el mar hace más de 40 años y no había los Westins, ni los Sheratons, ni los campos de golf, no había nada, no había ni marinas, pero había mucho. Tiene razón el señor científico Aburto, este mar es un mar estéril y no lo soy científico, yo soy un apasionado del mar y vivo también del mar. Yo creo que los que estamos aquí reunidos, además de ser empresarios, tenemos que agarrar realmente la palabra de compromiso de una empresa socialmente responsable. No podemos permitirnos no hacerlo, ni nada más suscribirnos a generar empleos. No basta con eso. Una visión de una empresa que nada más genera utilidades es una pobre empresa, y eso lo decía Henry Ford. Entonces, a mí me gusta, en mi hoja que me dieron a mí me decía acción. A mí me gusta acción, a mí no me gusta tanto el rollo. Es importante tener aquí a los políticos, pero los políticos difícilmente nos van a resolver las cosas. Además, ellos van de paso. Si estos programas o estos proyectos no los apadrinamos desde la iniciativa privada con comunidades, es muy difícil que salgan adelante. Tenemos un gran problema social porque la costa de Sinaloa, donde hay muchas zonas estuarinas de donde sale la vida, como dijo el científico, tiene razón, están totalmente sobreexplotadas y marginadas. Entonces estamos pasando de un grave problema ambiental a un megaproblema social, porque esas comunidades que mantienen a miles de pescadores cada vez se ven más empobrecidos y que están recurriendo al narcotráfico, a la vida del crimen. Entonces, si como empresarios no hacemos algo para rescatar realmente estas zonas, estamos condenados. Miren, les voy a dar una cosa ya por último, porque me está aquí pegando mi esposa. Quitar el snorkel y el micrófono. Es que es muy importante. A mí me gusta mucho bucear con tiburones. Los quiero retar a que hagan un tiburón en el Mar de Cortés. No hay. Las Bahamas, el 70% del PIB de las Bahamas, de unas islas que son de menos de 400,000 habitantes, es el turismo. De eso, el 80% de ese PIB lo genera el buceo con tiburones. Bucear con tiburones en Bahamas un día te cuesta $500. A mí me tocó estar en la isla de las Isabeles, como dijo la señora Walton, y ver cientos de cascajos de tiburones en los mares. No hay, aquí ya no vas a ver un tiburón, es muy triste, nos hemos acabado, no es el acuario del mundo, pero sí por nada ya. Entonces, coincido, yo hice un proyecto muy interesante de arrecifes artificiales en la costa de Sinaloa para proteger las bocabarras de las salidas de los esteros. Estaba muy ambicioso, muy bien hecho para prohibir la pesca de arrastre en esas bocabarras donde se genera la vida, y acabé 3 años demandado ante la PGR. Entonces, finalmente, la gente pescadora industrial no entendía que esto era la sustentabilidad del futuro.
Pero si no lo hacemos de grupo y en participación social, difícilmente lo vamos a sacar adelante. Más adelante me gustaría contarles ese proyecto porque estuvo muy interesante y finalmente sí pudimos echar 20 estructuras grandes en el mar, en las zonas de las zonas estuarinas, y me dedico a la pesca de sardina también. Entonces, no choca, ¿no? Hay que tener conciencia. Gracias, Amado. Gracias. Nos vamos Sí, a ya, tomar ya, una bueno. cerveza. Rápido. Ahorita nos vamos a tomar. Gracias. Álvaro. Sí, sí. Ya estaba. Gracias, Rada, y creo que ya de mi minuto ya quedó muy poquito, entonces voy a ser muy breve. Además, creo que hablar de conclusiones después de escuchar las conclusiones de los expertos, pues sería repetitivo. Me voy a limitar a quizá compartir lo que nosotros nos quedamos, ¿no? O lo que sacamos de estos 2 días. Y creo que lo más relevante es un compromiso, un reto y bueno, experiencias y ampliamos el panorama y adquirimos ciertos aprendizajes que nos pueden ayudar a salir adelante con ese compromiso y esos retos, ¿no? En el foro regional de Nayarit se presentaron muchas inquietudes, iniciativas, pero la más constante era la necesidad de integración para integrarnos primeramente los empresarios nayaritas para poder generar proyectos de mayor impacto económico, de mayor impacto social y de mayor impacto en beneficio de la comunidad, ¿no? Y en un segundo nivel, integrarnos también con nuestros vecinos de la región para proyectos todavía de mayor calado, ¿no? Creo que en estos 2 días se dieron pequeños pasos. En algunas cosas, quizá el ampliarnos ese panorama nos deja con más inquietudes, más dudas, pero pues por algo se tiene que empezar, lo mencionaba alguien, y creo que el primer paso fue muy bueno. Y en cuanto a los compromisos, mencionaba Amado también el que todos estamos ávidos de acción, ¿no? De decir, a ver, pues platicamos, vemos cosas muy interesantes, aprendemos de los expertos mucho, pero ¿qué podemos hacer, no? Y yo en lo personal me llevo 2 compromisos. Una, pues no dejar la voluntad que expresaron los gobernadores de trabajar en conjunto con la iniciativa privada, no dejar que quede en demagogia. Creo que también una parte de nosotros es estar encima y exigirles que eso se lleve a cabo, ¿no? Y se concrete, y que cada quien regresemos a nuestros estados y hagamos esa partecita, pues es un primer paso. Y quizá otro muy sencillo, pero que a mí sí me llamó la atención porque siempre me he considerado responsable, ¿no? Con el medio ambiente y hemos hecho muchas iniciativas, pero en realidad nunca nos hemos medido. Y lo que comentaba el actor sinaloense, ¿cómo se llama? Tu cuñado. Es mi cuñado y su hermano. Lo que comentaba Miguel, la verdad es que yo me lo llevo pues es algo que podemos hacer mañana, ¿no? En nuestras empresas. Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí pues nos interesa el tema de sustentabilidad. Y como te digo, hemos ya tomado acciones, pero en realidad nunca las he medido y me pareció muy interesante y creo que es algo que podemos el lunes, el martes, empezarlo a gestionar, ¿no? Con ese sistema o con cualquier otro que exista, pero pues es un pasito el saber realmente si estamos siendo congruentes en las acciones con el tema de sustentabilidad. Gracias, Álvaro. Gracias. Gracias, Luis. Vamos a terminar ya porque me están presionando para que así lo hagamos. Yo les diría, para cerrar este panel, que el éxito del foro dependerá de que la sociedad civil y el sector privado no lo utilicen solamente para pedirle cosas al gobierno, sino para, como dijeron los últimos comentarios, por cierto, para poner en la mesa las soluciones y pedirle algunas cosas de políticas públicas regionales al gobierno. Creo que lo primero que yo haría sería que el foro generara una propuesta para el cobro adecuado del impuesto predial
en todos los estados, ahora que tenemos a los 5 gobernadores apenas iniciando. Porque sin el predial nunca vamos a tener municipios viables, ni vamos a tener el desarrollo urbano con dignidad humana que se requiere, ni tampoco vamos a tener los recursos para proteger el medio ambiente. Si el sector privado del foro propone al gobierno, cóbrame, súbeme el predial, creo que sentaríamos las bases para que esta región tenga una riqueza y aprovechemos, digamos, capturemos el incremento del valor en la tierra en mejores bienes públicos para todos. Creo que también es muy importante, como decía Juan Ignacio, apostar a favor de la juventud y la educación, el deporte, por supuesto, con ligas y demás. Habría que a lo mejor pensar en hacer concursos de excelencia intelectual entre los jóvenes de los 5 estados, deportivos, y a los más brillantes de la región, ofrecerles becas en las áreas que creemos prioritarias para crear el talento, en ecología, biología marina, en programación, en matemáticas, en física, en inteligencia artificial y, por supuesto, en medicina y enfermería, porque una de las principales ventajas de esta región probablemente sea el turismo médico en el largo plazo. Y si el sector privado hace este tipo de propuestas al gobierno, creo que entonces sí le podemos decir al gobierno, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a resolver el problema de la logística y vamos a pedirle al gobierno federal que los aeropuertos de Tijuana, de Los Cabos y el de Puerto Vallarta, que también es de esta región, tengan quinta libertad para que ahí aterricen los aviones de Asia y traigamos con esos aviones de Asia más turismo, más riqueza y las panzas de esos aviones se lleven las exportaciones de México del otro lado del Pacífico. Necesitamos también, por ejemplo, decirle al gobierno, oye, ¿sabes qué? Para tener excelencia y éxito en el ámbito agroalimentario, alguien decía en la mañana, necesitamos ser autosuficientes. No, esta región es altamente superavitaria en alimentos, pero necesitamos inyectarle valor agregado y para eso se requiere excelencia sanitaria, aprobaciones en la FDA, en las autoridades sanitarias de Japón y de Europa. Tener agencias estatales sanitarias no tiene mucho sentido. Hagamos una de los 5 estados porque hay más economías de escala y busquemos que eso suceda. Y lo mismo se puede hacer, por supuesto, vamos a fundar un gran centro hospitalario, a lo mejor en el sur de Mazatlán, donde están los terrenos de Fonatur, para poner un hospital de primer nivel con una facultad de medicina y una de enfermería para crear un centro de alto especialidad que nos permita hacer el turismo médico y los 5 estados lo hacemos y después a lo mejor lo hacemos en otro lugar y lo mismo por ejemplo en Tijuana, ¿no? Que tiene un potencial de turismo médico brutalmente grande. Entonces, elevemos un poco el nivel de la ambición, pero diciendo yo voy a poner primero para que después tú me ayudes con el ecosistema y entonces sí podamos realmente tener y crear ese sentido de pertenencia. Pero si tú tienes una maquiladora en Tijuana y estás adentro y parece que estás en Singapur y sales y te sientes en Burundi, porque no hay banquetas y hay baches y hay fugas de agua, nunca vamos a tener el sentimiento de pertenencia que nos va a permitir al final del día no solamente proteger el Mar de Cortés, sino utilizar la protección y la riqueza y la biodiversidad del Mar de Cortés como nuestro principal activo para ser mejores. Entonces creo que las oportunidades son muy grandes y es algo de tener imaginación y elevar el nivel de ambición. Es un proyecto a largo plazo y como bien decía Radamés, la única forma de que un proyecto de largo plazo tenga éxito es con la participación de todos. Bueno, yo agradezco otra vez a Agustín, en nombre de todos los panelistas, tenernos aquí y permitirnos esbozar algunas conclusiones. Muchas gracias a todos.